Bueno, buenos días. Un gusto estar y agradezco la invitación. La verdad que es un honor estar acá y como diría García, uno va pasando por los 30 años de las rotaciones de Estanzuela, a los 40, a los 50, a ver a los 30 de acá y se siente un poco antiguo, digamos. Gracias. Bueno, como dijo Pablo presentó muy bien temprano el tema de cómo venía la evolución de este experimento que ya casi va a cumplir 30 años y los cambios que ha tenido a lo largo del tiempo. Y de alguna manera ustedes se imaginarán que este avance que ha tenido, que es muy pertinente, que es una discusión que es de larga data en estos experimentos de largo plazo, si son museos o son de alguna forma cuestiones que tienen que ir acompasando los desafíos tecnológicos y tienen que ameritar cambios. Lo ha tenido muy bien pensados, pero de alguna forma estos cambios dificultan un poco el análisis y desde el punto de vista económico más lo van complejizando. Pasamos de un sistema que tenía, o de un experimento que tenía 4 sistemas de rotaciones, si se quiere, basados fundamentalmente en producción de forraje, a sistemas que incorporan ahora agricultura y además cruzados encima hoy se le pone 4 sistemas ganaderos que tienen diferentes estrategias. Entonces, el análisis se complejiza un poco, así que obviamente no vamos a sacar todas las conclusiones de acá y con Pablo un poco nos pusimos de acuerdo en tratar de analizar y concentrarnos en esta diferencia en las estrategias ganaderas, si había entre ellas y efectos diferentes, si tenían resultados diferentes y si en alguna medida eran atribuibles a estas rotaciones o estaban relacionados a estas rotaciones a las que pertenecen. Entonces, nuestro análisis se va a centrar en estos últimos 3 años que van del 2019 en adelante, en que se produce el cambio de las rotaciones. A ver si esto cambia. Bueno. Ahí está, bárbaro. En estos 3 últimos años en que, como decía, se ponen a funcionar de hecho y con pastoreo real, no con Put&Take, sino con sistemas donde los animales permanecen dentro de los sistemas, dentro de las rotaciones en forma permanente con el apoyo de campo natural. Hoy ya Pablo describió con mucho lujo de detalles cómo eran las rotaciones, simplemente para recordarles que tenemos esas 4 rotaciones que en su fase agrícola se dividen al medio y tienen una parte, que es la que está pintada allí de naranja o amarillo, que comprende la parte que es netamente agrícola y otro media rotación de esas agrícolas que siguen con la tradicional rotación de verdeos de invierno o verdeos de verano. Luego de lo cual viene la etapa de pasturas en aquellos que corresponde. La rotación que viene de la etapa agrícola, la pastura se instala con un trigo, que también se cosecha en la mayoría de los casos para grano, en algún momento no se hizo, pero se cosecha para grano, y en el caso de la rotación que viene de verdeos, la pastura se instala sola. Pero me quiero centrar de este cuadro en las estrategias ganaderas, que es lo que tienen recuadrado con ese cuadrado rojo, de alguna manera, con el cuadrado rojo que aparece allí, perdí el ratón, que muestra lo que Pablo también ya mostraba hoy, ¿no? Una rotación larga que tiene básicamente un ciclo entero de engorde de novillos, de terneros de 150 kilos a novillos para faena, una rotación que llamamos corta, que tiene una pradera corta de 2 años, donde recría terneras durante 1 año más o menos, y en algún momento, en mayo por allí, entra vacas para engorde temporal y las saca en 90 a 100 días para faena. Una tercera opción que es sobre la rotación que es netamente agrícola, pero tiene apoyo de campo natural y campo natural mejorado, que es lo que aparece allí, que es de recría de terneros, sacando un novillito de 300 y pico kilos. Y una última opción, que es la que tiene los mejoramientos de festuca, que se van renovando cada 5 o 6 años, que son de engordes de novillo de año sobre año hasta faena. Entonces, más o menos ese es el análisis, que va a ser muy simple. Si podemos separar de alguna manera el resultado de la agricultura y el resultado de la ganadería para ver un poco la complementariedad de ellas en las rotaciones. Ver qué variables inciden en este resultado ganadero y de alguna manera ver cuáles son los principales componentes de costos en cada una de las alternativas ganaderas. Entonces, yendo ya directamente a los resultados,
Acá tenemos en esta gráfica, para los 3 años analizados, 19-20, 20-21 y 21-22, las rotaciones van de mayo a abril, ese es el ciclo que se ha tomado como coincidiendo con la entrada de ganado, que es lo más lógico. Tienen en azul el margen bruto de la rotación como tal, que es el producto bruto menos los costos directos asociados. Y como ustedes ven, han ido para todas las rotaciones, que abajo los tienen, en los 3 años han ido evolucionando a positivo a medida que avanzan los años, desde el 19 hasta el 21. Acompañado de una evolución del producto bruto en todos los casos y alguna variación mínima de los costos. Lo que quizás no vean tan claro acá, que lo van a ver en la próxima, es que en todos los años, esta es la misma gráfica pero puesta al revés, las rotaciones todas en el mismo año, no hay ninguna rotación que en los 3 años mantenga una superioridad. O sea, se van alternando en el comportamiento económico entre ellas. Y como verán, como veíamos en el 2021, todas se comportan mejor que en los años previos de alguna forma. Entonces el paso siguiente de esto era un poco desglosarlas. Y acá lo que tenemos es el aporte. Tenemos 3 barras de margen bruto. Uno, el margen bruto de la superficie útil total, separado en margen bruto agrícola, o sea, cuál es el margen bruto de la agricultura referida a la superficie solo agrícola, el margen bruto ganadero, que es el resultado de la ganadería referido solo a la superficie ganadera. Para tener un poco la perspectiva acá, tenemos en cuenta en este negocio que la agricultura le vende grano a precio de mercado a la ganadería y le vende heno a precio de mercado a la ganadería, para tener claro cómo son los números. Y volvemos a ver, de alguna manera lo que vemos es que el margen bruto útil, ya lo vimos, que variaba entre las diferentes rotaciones en los diferentes años. Vemos una paridad bastante grande en lo que es el margen bruto agrícola. El margen bruto agrícola, si ustedes lo ven, más allá de que varía entre años, entre rotaciones en el mismo año es bastante parejo. No hay demasiada diferencia entre ellos. Coincide un poco con lo que decía Terra en cuanto a los rendimientos, que después lo vamos a ver. Sí hay una variación importante en el margen bruto ganadero. Es más alto para el 2021 y sí hay variación entre los diferentes sistemas en el margen ganadero. Para profundizar un poco más en el margen bruto agrícola, acá tenemos el margen bruto agrícola descompuesto en producto bruto agrícola y costos relacionados a esa producción agrícola. Como yo les dije, la barra roja, que es el margen bruto, o naranja, es muy parejo entre todos los sistemas en cada año. Diferente entre años, pero cada año parejo entre ellos. Como ustedes verán, es igual el producto bruto y son muy parejos los costos. Así que por aquí no está la diferencia en ese margen bruto entre los sistemas. Y de alguna manera, si ustedes ven, tengo un primer año de margen bruto bajo, se eleva en el segundo año y se desploma en el tercer año. Y si ustedes ven la evolución de los precios agrícolas y los momentos en que hubieran vendido cada uno de estos sistemas, más o menos copia la evolución de estos precios agrícolas, exceptuando el último año. Y si volvemos a esta gráfica, allá una nota chiquita que capaz no ven, este último año hubo serios problemas de cosecha de cultivos de verano y por eso se nos cayeron así estos márgenes, si no seguramente hubiera copiado ese resultado en los precios que veíamos en la curva anterior, en esta. Por suerte no lo hice, José Terra mostró más temprano un poco un cuadro parecido, pero con muchos más años. Yo aquí tengo solo de estos 3 años cómo fueron, sacando los años de no cosecha, que fueron los mismos en todos los sistemas, o sea, no tengo diferencia de no cosecha en uno y en otro no se cosechó en ninguno, por ejemplo, sorgo el verano del 2021. Entonces vemos cómo fueron las variaciones, la media y la variación de los rendimientos de invierno, avena y trigo, y sorgo y soja en cada una de las rotaciones, y como José también lo mostraba, no tenemos demasiadas diferencias en rendimientos entre los diferentes tratamientos de las rotaciones en cuanto a los cultivos, o sea que por acá, de alguna manera, constata lo que veníamos diciendo anterior, márgenes iguales, con rendimientos similares, con costos similares, no vamos a tener demasiada diferencia. Solo sí, para mostrarles, porque el heno es uno de los productos que tienen estos sistemas, producen heno a partir de los cultivos de cobertura y de algún rastrojo que se enfarda de vez en cuando. Sí hay diferencias entre los sistemas. La rotación agrícola tiene un componente de coberturas que produce un poco más de
de variación, se cosecha algunos años no, y unos y otros no, y después responden un poco al largo de la rotación y cómo se interfiere. Entonces vamos a mirar por el lado ganadero, que es el otro componente de esto. Y ustedes ven allí un poco lo mismo. El margen bruto ganadero fue evolucionando desde el primer ejercicio hasta el último, un poco de la mano del producto bruto ganadero, que es la barra gris. Los costos, si bien crecieron un poco, no crecieron tanto como para explicar esa diferencia entre años en el margen bruto. Y lo otro que constatamos acá, que ya lo vemos de antemano, es que lo mismo que pasaba cuando vimos el margen bruto total, no hay ningún tratamiento que sea superior todos los años. Todos tienen algún año, se comportan mejor, si bien parece que la rotación corta, bien digo, perdón, no es esta gráfica, me confundí. En esta, acá vemos limpio de lo que es producto bruto, la barra verde vuelve a reflejar el margen bruto en cada uno de los años, y lo que tienen en puntitos son la producción de carne de cada uno de esos sistemas por hectárea ganadera y el precio logrado, el precio promedio, más o menos la siguen, pero si bien la producción de carne se mueve bastante, se mueve también, copia mucho mejor lo que es el precio cada uno de esos márgenes. Vamos a verla de esta forma, que es mucho más fácil. Ahí ven la misma gráfica dada vuelta por año, pero para cada rotación, y ustedes ven claramente cómo la línea celeste, que responde a la evolución de los precios, copia exactamente lo que fue la evolución del margen bruto, y no tanto la producción de carne, que es la línea amarilla. Un poco para verificar esto, nosotros hicimos esta gráfica, tratamos de relacionar el margen bruto con la producción de carne, tiene una relación muy baja, tomando un análisis conjunto, como si toda la población esta de datos de los 4 sistemas en los 3 años fueran un conjunto de datos independientes, cosa que no está del todo correcto, pero para tener una aproximación, allí tienen la asociación de la producción de carne con el margen bruto, que son casi independientes, y con el precio, donde hay una relación de 0,90 en la relación. Nosotros tratamos de armar una correlación a través de una regresión de cuánto explicaría cada uno de esta variación. Tratamos de hacerlo particionando por año para ver si había una diferencia entre los años, y no encontramos. Y ahí sí ven que el precio implícito, que es el precio que se obtiene en la producción de carne del sistema, explica en mayor grado, o es la que tiene una significación más alta en la producción de carne, en el margen bruto, y la producción de carne de alguna forma es una variable que contribuye, pero solo entra en esta regresión una vez que está el precio dentro, o sea, corrige esos desvíos que no están corregidos del todo por el precio. Y interesante ver cómo es el coeficiente. Con 10 centavos de incremento en el precio implícito estoy cambiando casi $30 en el margen bruto, sin embargo me lleva casi 10 kilos de producción cambiar $9. No estoy diciendo que la producción de carne no tenga incidencia. Acá una de las cosas que hay que tener en cuenta es que entre los 4 sistemas, como mostró Pablo, hay muy poca variación en la producción de carne. Entonces no hay variabilidad como para tener una variable que explique una regresión interesante entre ellas. Si ustedes veían, yo les mostraba hoy cómo evolucionaba la gráfica hacia el 2021 en el margen bruto ganadero, y van a ver que copia casi esa evolución de precios. Esto es la evolución de precios de muchas categorías, y cómo está copiada esa evolución de precios, la bajada de determinada manera, un primer año donde hay un pico que coincide con el momento de venta de muchos de estos sistemas, ahí por mediados de noviembre, diciembre, vuelve a bajar y sube teniendo un pico en mayo en abril del 2022. En relación a los costos, ahí tienen en la barra verde el precio implícito promedio en estos 3 ejercicios que logró cada uno de los sistemas. Si ustedes ven, hay pequeñas diferencias entre los sistemas en promedio en los 3 ejercicios, y casi no hay diferencia en el costo. El costo total es casi parejo para los 3. El componente sí varía un poco. Hoy Pablo mostraba que la rotación larga llevaba a un nivel de suplementación mayor que la rotación forrajera, que de alguna manera se refleja. Las rotaciones que son más cortas, el componente de peso de pasturas y verdeos, ya que los verdeos son mucho más caros, pesa un poquito más, pero en el total, en el promedio del costo, no tenemos demasiada variación.
El promedio de los 3 años anduvo en $1 por kilo de carne producido. Entonces, hasta acá, como resumen, para ir punteando. Encontramos diferencias en el margen bruto entre las rotaciones en los 3 ejercicios, pero no hay ninguno que sea superior en todos, en el margen bruto total. No hay diferencias en las rotaciones en el margen bruto agrícola, eso quedó claro, por lo menos en estos 3 años. Hay diferencias en el margen bruto ganadero entre las rotaciones en los 3 ejercicios, pero tampoco hay ninguna que sea superior consistentemente. La producción de carne no explica en forma importante la variación en el margen bruto, hay muy poca variación interna en la producción de carne. Los costos de producción promedio fueron bastante similares y el precio implícito es la principal variable que determina el margen bruto ganadero. Entonces, la pregunta acá cuando llegué a este momento es, bueno, ¿hay alguna estrategia ganadera que muestre consistentemente un mayor precio implícito? Porque si hubiera una estrategia ganadera de alguna de estas que mostrara consistentemente un mayor precio implícito, sería la que uno debería apuntar de alguna manera. Entonces apelamos a un mecanismo de simulación. Dijimos, tomemos las estrategias ganaderas tal cual fueron diseñadas, eliminando lo que son las ineficiencias de funcionamiento que pueden haber tenido internas, digamos, los momentos de venta y compra como estaban definidos, con los pesos. Eso es las estrategias como estaban definidas, con sus momentos de compra y venta y sus pesos, y la participación de cada una de las categorías más o menos en cada uno de los sistemas. Tomamos ejercicios anuales de mayo a abril, con compras y ventas según ese esquema. Hicimos una proyección de los inventarios de ganado que habría para cada uno, de manera de contemplar no solo los precios implícitos que se van en cada año y la variación en precio implícito debido a producción, sino también aquella debida a tenencia, cuando hay valorización de inventario, que es importante. Y hicimos un cálculo del precio implícito para una serie de ejercicios de 11 años, que va del 2012-13 al 2022-23, que es esta serie que ustedes ven acá. Tomamos toda esta serie de todas estas categorías de precio implícito, y acá tenemos de todo, y por eso la tomamos así. Tenemos un primer periodo hasta el enero del 2019, donde tenemos una variación anual de precios de más o menos 0,82% negativo. O sea, es un periodo muy estable en el tiempo, donde los precios implícitos se mantienen. Un par de años donde hay una variación mínima, pero con una suba un año y otra bajada otro año, de un 3% de variación. El 21-22, que fue el del pico, con una suba de 40% de precios, y el último, que cierra en el 23, que fue al contrario, una bajada, todos sabemos lo que este ejercicio esperamos que cierre bastante complicado, de una bajada de 23% en los precios. Entonces, en todos estos escenarios le pusimos todo el menú de opciones que podíamos tener, tiremos los sistemas para adentro y vemos cómo se comportan. Entonces, todos estos sistemas modelados así dentro, pasa esto. Eso que ven ahí son la evolución del precio implícito de cada sistema en todos estos ejercicios, y aparentemente parecería que la rotación corta mantiene en el periodo en que hay más estabilidad de precios cierta superioridad que está básicamente, y lo estudiamos internamente, a las vacas. Las vacas es el componente que produce esa diferencia, que no sé acá, en mi zona no es un negocio fácil, porque cuando uno sale a buscar vaca no hay vaca en ningún lado. Ese sistema tiene un 20% de vacas que engorda, si uno le achica la cantidad de vacas que engorda, el sistema se empareja con el resto. Y después hay un sistema que cae por esa barra que ven abajo, esa barra naranja, determina la variación de costos que tuvimos en estos 3 últimos años. Máximo, mínimo y el promedio es esa línea roja. O sea que esa línea gris cae muchas veces por debajo de los costos, tendría márgenes negativos. Nosotros simulamos esa rotación como que produce novillos gordos de venta novillos de 300 y algo de kilos de venta general. Dijimos, bueno, reformulémosla y en vez de novillo general, vende un novillo apto para feedlot, lo que se llamaba novillo HQB, que ya no debería llamarse, que no existe más la cuota, sería novillo feedlot. Ahí lo ven, es novillo FL, está punteado, y en ese caso levanta, mejora su situación. En el resto ven que no hay una variación demasiado importante, sí hay momentos, y en este último ejercicio aparentemente parecería que está tapado por el cartel, la rotación forrajera tendría un mejor comportamiento en la medida que tiene una categoría más corta, que es un novillo pesado, y aprovecha esa variación de precios corta que tiene ese novillo.
Estos precios pasados a las producciones que tuvimos estos 3 años y los costos producirían esta serie de márgenes brutos en estos sistemas. ¿Cómo se comportarían en esta serie de 11 años los sistemas? Un poco una copia de lo que vimos anteriormente, porque los costos eran bastante iguales. Sí hay pequeñas variaciones en la producción de carne promedio de estos sistemas en estos 3 pasados años. Entonces, para terminar, ya estoy pasado, claramente los sistemas, de acuerdo a la propuesta que se hizo con el cambio, alcanzaron las metas en relación al funcionamiento y la producción. Si uno estudia los sistemas, empezaron un poco más flojos en la producción de carne y se fueron estabilizando. Un sistema lleva un tiempo estabilizarlo en cuanto a su carga, su rotación de ganado, una cantidad de cosas, pero se logró. El tiempo parece corto, bueno, el José reflejaba que incluso tomando periodos más largos, como para ver impactos atribuibles a la intensidad de cultivo sobre el largo del periodo de pastura sobre rendimientos y resultado económico en estos sistemas. Lo otro que hay que tener en cuenta es que si yo tomo la rotación agrícola, la que produce grano en el total del sistema, es un porcentaje muy bajo. Entonces, tampoco podría esperar grandes impactos en ese sentido, a no ser que lo hubiera por el lado de los verdeos, que ya estaba probado de anteriores, que sí puede haberlos en el suelo, pero por lo menos no en los rendimientos. Y bueno, Walter mostraba un poco lo mismo con la pastura. Los precios implícitos han sido el principal determinante de las diferencias entre actividades ganaderas y entre años, y hay que tener en cuenta que estas relaciones de precios son muy variables en el tiempo, en particular en los últimos años, y muy dependientes del momento y oportunidades de compra y venta. Acá hicimos el cierre a mayo, abril. Quizás si lo hubiéramos corrido 2 meses y los inventarios se valorizan en otro momento, el cierre hubiera sido otro o se hubiera movido de un sentido a otro. Y lo otro es que claramente en la ganadería uno no puede andar corriendo en las oportunidades de cambiar la estrategia todos los años. Digo, es un tema mucho más complicado que si hago soja o hago... y bueno, por allí, creo que nada más. Muchas gracias.